Hola a todos mis brujitos y mis brujitas, ¿cómo estamos en este día, en esta noche, en esta mañana? Ustedes saben, depende del momento en que me vean. Bien, el tema de hoy es, o son, ustedes saben que yo varío cosas. Vamos a hablar un poco de los cuerpos sin alma, ¿ok? Vamos a hablar de los tipos de parasitación, cómo se manifiestan y los tipos ya de posesión mucho más agresiva. Cómo se manifiestan, cómo ustedes pueden verlos, detectarlos para que puedan hacer algo a tiempo, ¿ok? Y por supuesto, qué es lo que más está dentro de nuestras manos para poder defendernos, ¿ok? Vamos con este tema tan profundo y lúgubre, pero que es muy importante tomar en cuenta porque están entre nosotros y nosotros somos su alimento. Bueno, solo de aquellos de los cuales se pueden alimentar. Recuerden que el alma tiene una fuerza, por eso somos el alimento de ellos, porque el alma tiene una fuerza y una potencia que no tiene absolutamente nada en este universo, porque somos creaciones de la fuente universal. Vamos por allá para escuchar este tema tan interesante y dejen el miedo. Tienen que poner atención porque tenemos que estar atentos en todo momento de estas cosas. Le puede pasar a cualquiera. Así que vayan a verlo. Bueno, brujitos, vamos a ver, vamos a comenzar este tema. Como siempre, espero no enredarlos demasiado con tanta información. Pero voy a resumir aquí todo esto que les acabo de decir que es tan importante, ¿ok? Recuerden que estamos en tiempos difíciles, congestionados espiritualmente, que ya esto viene pasando de siglos, esto siempre ha sido así. Esta depredación energética, estos seres sin cuerpo tratando de entrar en los cuerpos humanos y tratando de alimentarse de la energía del alma, porque eso es lo que buscan, ¿ok? Entonces vamos a estar preparados, vamos a ser los soldados de Dios, de ese Dios azul, soldados de Miguel, soldados de Odín, como ustedes quieran llamarlo, no sé, pero vamos a ser o soldados de nosotros mismos, guerreros de nosotros mismos. Tenemos que saber a qué nos enfrentamos, porque muchas veces lo vemos en las películas y decimos, ay, sí, eso es una película, eso no pasa. Miren, pasa tanto y es tan sutil que ahí está el peligro, que no se dan cuenta. Ustedes tienen al lado una persona con la que están conviviendo y está o parasitada o ya prácticamente semiposeída o poseída, y ustedes no se están dando cuenta, porque no crean que se manifiestan todas las posesiones como la niña del exorcista. No, eso es ya lo último, y cuando ya tienen un espíritu que de verdad lo que quiere es divertirse. Normalmente no ocurre así. Normalmente quieren vivir en ese cuerpo y llevárselo hasta el último día de su vida. Si se lo pueden llevar antes, por supuesto. Pero la idea de estos personajes, llámenlo espíritus del bajo astral, demonios menores, demonios mayores. Bueno, los demonios mayores se manifiestan un poco más radicalmente y en personajes de más importancia. Por lo general suelen manifestarse solo en momentos puntuales, no se quedan tanto tiempo. Pero los otros, los soldados, sí se quedan, y ahí definitivamente tengo que decirles algo. Hay algunas personas que quedan. Hay un compromiso álmico, tal vez, de que esa persona llegó a ser, y no podemos expulsar el espíritu de esa persona nunca.
esa persona decidió vivir con eso, de alguna forma lo aceptó, por pactos que no sabemos, los podemos revisar en registros akáshicos, hablando con sus guías espirituales, pero tal vez poco se pueda hacer. He visto cómo se lleva estas entidades, entran en los cuerpos y se los llevan atormentados hasta el último día de su muerte. Está también los otros casos que son de posesiones rápidas, ¿ok? Como estas de personas que son materia, les entra, se les pueden quedar por horas o unos días y son expulsados, pero estos son otro tipo de cosas, son más que todo, estos son espíritus. Los que hacen este tipo de cosas son espíritus, no demonios, ¿ok? Porque hay una diferencia entre una parasitación o posesión entre un espíritu oscuro que ya lleva mucho tiempo y es muy experto en un plano astral, prácticamente pasa a ser una categoría demonio, a los que son demonios de verdad, que lo que quieren es quedarse allí, vivir de ese cuerpo humano y que ese cuerpo humano actúe en función de lo que ellos quieren, ¿ok? Están también los otros pues que pasan un tiempo en esa posesión o semi-posesión hasta que de alguna manera restablecen su energía, reciben la ayuda necesaria y salen de eso, ¿ok? Siempre se puede salir, pero hay algunos personajes que hicieron pactos y definitivamente espero que nunca les toque estos casos, pero puede pasar. Se los tengo que advertir. ¿Ok? De todas maneras, podemos, por supuesto, orar, pedir por esa alma siempre. Siempre hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para ayudar a la persona. O si ustedes ven los síntomas en ustedes y hacen conciencia, ayudarse en todos los sentidos. Nunca pensar que esto se va a quedar así. No. El que lucha, la primera norma en esto es el que lucha, por lo general siempre vence. O, como decían pues los nórdicos, los vikingos, sí, me muero, pero me muero peleando. No vas a quedarte con mi cuerpo ni con mi alma, ¿ok? Esto de las almas, porque dice, los demonios se quieren quedar con las almas. Claro, las almas son el poder más grande que existe. Sí, las almas son energéticamente un pedazo de la fuente original. Ustedes se imaginan, nosotros no sabemos el poder que tiene nuestra alma. Nos los han borrado de la cabeza, nos borraron de la memoria, tenemos que recordar. El alma es el mejor alimento, el poder más grande que ellos tienen, y si la pueden manejar y quedársela, es lo máximo, les da poder a ellos. Y de paso pues el alma contiene la esencia pura del amor verdadero. Corromperla no, el alma es incorruptible. Pero sí arrancar energía y hacer que esa alma salga del cuerpo, porque por lo general ellos, miren, ustedes saben qué pasa cuando los demonios quieren hacer un pacto. Ellos no se pueden quedar con tu alma. Lo que pasa es que el alma se karmatiza si realmente accede por voluntad propia a un pacto. Y tiene que pagarlo y tiene que girar en la rueda de reencarnaciones. Bueno, este no es el tema aquí, pero ellos no se pueden quedar con el alma no les pertenece. A la hora de volver a la fuente, esa alma volverá a la fuente, ¿ok? Pero viven de esa energía, ustedes me entienden, se alimentan de esa energía todopoderosa. Y de paso, el alma queda bloqueada, sacada del cuerpo, que este es uno de los mejores sistemas que tienen. Saco el alma, la pongo al lado, me voy alimentando de ella y controlo el cuerpo. Ahí está. Más o menos así funciona, por explicárselo rápido. Bueno, vamos a ver. La gente pregunta,
¿Qué es un cuerpo sin alma? ¿Cómo yo reconozco que alguien no tiene alma? Miren, es muy sencillo. Lo que pasa es que, bien, si no somos perceptivos, si no tenemos bien desarrollado esta intuición, si no miramos más allá de lo que ven nuestros ojos físicos, tal vez nos cuesta. ¿Por qué? Porque pueden ser personas muy bonitas. Ustedes saben que a los humanos les entra mucho por los ojos las cosas, ¿ok? Pueden ser personas muy bonitas. Entonces ustedes dicen, ay, pero ¿cómo esta persona va a ser una persona que no, sin alma o mala? Miren más allá de lo bonito. Les voy a poner el mejor ejemplo que puede existir. ¿Ustedes han visto la mirada de un perro? ¿Sí? Concéntrense, observen, miren, aprendan de los perritos, véanlos. ¿Qué te emite un perro? Puede ser bonito el perro, puede ser un perro más feíto, puede ser un perro con unos ojos intensamente negros que tú dices parecen ojos de demonio, mentira. No importa que el ojo sea totalmente negro, no importa que el ojo sea color caramelo, no importa que sea tuerto, no importa que el perrito está todo guaralado, no importa que sea un perrote que esté furioso en el momento. ¿Qué hay en el ojo de un perro? Recuérdense que perro, dog, acuérdense que yo les hablé de que dos de los idiomas druídicos son el inglés y el latín. ¿Ok? Dog al revés es God. Ya se los he dicho en otros videos, pero se los repito. Hay mucha gente nueva. De paso hay mucha gente diciéndome, pero eso ya lo dijiste. Miren, yo les voy a hacer un inciso aquí, un regaño. Ustedes saben que a ustedes les gusta que uno sea repetitivo. Yo no soy nada repetitiva, nada. No me gusta incluso hacer videos sobre todo el tiempo las mismas cosas. Me da un fastidio horrible. Pero a la gente le gusta. Ustedes son capaces de ver canales que todo el tiempo hablan de lo mismo. Absolutamente todos los videos son lo mismo, pero cambiado. Y le encanta. Y son canales que tienen millones de suscriptores. Y ustedes son de los que los ven. Yo tengo monitoreado todo el público que tengo aquí. ¿Qué canales ve mi público? Y son canales repetitivos. Entonces, pero si Catawitch se le ocurre, porque en el principio del canal hay muchos videos que yo los quité, porque bueno, la calidad no era buena, el audio no era bueno, y los fui quitando, ¿ok? Y hay información, porque bueno, hay videos que no me gustaron y punto, los quito. Y retorno un poco la información y le explico mejor ahora. Yo agradezco mucho a todos aquellos que están desde hace años, desde el 2000, finales del 2020 que yo empecé este canal. Están ahí y se acuerdan de lo que yo dije. Muy bien, los quiero mucho, les agradezco su fidelidad. Pero no me estén diciendo, ¡ay, tú repetiste esa información! Por favor, si ustedes ven canales repetitivos todos los días, que yo de vez en cuando renueve la información, porque hay gente que no vio los videos de atrás, muchos videos los quité, o ya se quedaron atrás y la gente no los ve. Entonces, déjenme en paz. Déjenme en paz porque es necesario. Ok, hasta aquí. No me fastidien con esas cosas. Por favor, piénsenlo. Son varios los que hacen eso. Pero eso ya tú lo dijiste. Júpiter en Tauro está retrógrado. Estoy que yo me corto y no sangro. Así que, por favor. Bueno, seguimos con la información. Y vamos por lo del perrito, ¿verdad? Ok. El regaño no puede faltar en este canal. No, es que es el colmo. Bueno, ok. Como yo les dije, Doc, ok, si tú lo lees al revés, es God, es Dios. Pero no el Dios de la Iglesia Católica, no, el Dios original, es la esencia, es el amor puro. Un perro
te da el amor puro y absoluto. Es la mejor referencia que podemos ver. Tú métete y piérdete en la mirada de un perro. No hay un perrito que no te dé un amor. Es que... Y a ver, que los gatos nos dan amor y todo, otras mascotas también, pero el gato tiene una mirada distinta al perro. Tú sabes que te ama a ti, pero el gato no ama a todo el mundo. Ustedes saben, ¿verdad? Yo que tengo mi gata salvaje. Es una guardiana en todos los sentidos. Yo creo que me han mandado a un soldado a la mano derecha de Sedmet o de Bastet, o ambas. Me la han mandado para esta casa porque esto es, si ella fuera un tigre, ella se hubiera comido todo el edificio, y a todo el mundo y a todo el que pueda entrar a esta casa. O sea, ok, el gato es distinto. Te da amor, pero a ti. Pero el perro... Un perro cuando de repente tú lo ves en la calle y se te viene encima, y se te pone las patas aquí y te empieza a tratar de la lamer, porque bueno, ellos son así. O simplemente te deja que le hagas cariño y se pone todo loco y vean el amor, sientan con su corazón, ¿qué transmite ese perrito? No hay un sentimiento que te expande el corazón. Es una cosa, todos los que tienen perros y todos los que aman a los perros y que realmente... se pueden conectar. No tienes que tener un perro para conectarte con esto. Yo no tengo perros, yo tengo gatos. Un gato, porque no me deja tener más ninguno. Bien. Esto lo puede reflejar un humano. ¿Ok? Cuando ustedes ven los ojos de un humano, miren, agarren la foto del humano. Tápenle aquí y tápenle aquí. Tapen toda, no importa que sea bonito o feo, dejen los ojos. Conéctense con esos ojos. ¿Qué notan ustedes? Despierten la intuición, sexto sentido. ¿Qué hay? Es tan fácil ver un ser que está vacío, que adentro hay un frío enorme, incluso lo puedes ver lamentablemente en bebés recién nacidos. Es un vacío, a veces te dan miedo, a veces te dejan gélido por dentro. Es como si esa persona tan linda, tan simpática, tan amable, tan maravillosa, tan empática, te diera temor. ¿Por qué te da temor? Es tu alma diciéndotelo, tu sexto sentido, tu guía espiritual. Y tú empiezas a sentir, no te acerques a esa persona, no te acerques. Y uno va porque la persona no tiene sentimiento. No, puede sentir un poco, pero a nivel muy de egocéntrico, muy de personalidad, pues tiene personalidad y cuerpo energético, ¿ok? Son cajones, pueden cambiar de personalidad porque les puede entrar un espíritu u otro o pueden ser utilizados, ¿ok? A manera consciente o inconsciente, depende del nivel de ese ser. Por lo general son simpáticos, son amables, pero tú les ves que siempre manipulan, mienten, te colocan en situaciones muy confusas o a ver, donde estás en jaque mate, no sabes qué hacer. Logran llevarte a su terreno, te acorralan con una sonrisa. Tú no te sientes. Ustedes saben cuando ustedes confían en alguien plenamente. ¿Han tenido esa sensación? Una pareja, ponle, que es el ejemplo mejor. Ustedes saben cuando, bueno, a lo mejor muchos me dirán, yo jamás he sentido eso. Bueno, hay algunas parejas que realmente no son infieles, porque ser infiel, lo lamento mucho, ser infiel es algo que está en baja conciencia. No juzgo esto puede pasar a cualquier humano, pero cuando tú tienes una conciencia alta, es que lo tienes claro. Si tú quieres a esa persona, la quieres, estás con esa persona porque realmente quieres compartir con esa persona. ¿Por qué querrías hacerle daño por 5 minutos de placer?
¿Por qué querrías enredarte la vida con otra persona, haciéndole daño a dos personas y a ti mismo? La infidelidad, así como muchas conductas del ser humano, son baja conciencia, lamentándolo mucho. Porque una persona que está elevándose de conciencia es que ni siquiera le pasa por la cabeza. Es absurdo, o sea, es absurdo. Es como para mí que me digan comer carne. Es que es absurdo. Es que ver el animal, eso es un ser vivo, hermoso, lleno de amor. Matarlo, desguazarlo y luego comerte lo que eres tú, un caníbal, un salvaje de la prehistoria. Ustedes saben cuando algo no les cabe ya en el pensamiento, no lo pueden digerir, eso es conciencia. Así como cuando empiezan a dejar de tener amistades, así como cuando empiezan a dejar de cosas a un lado, vicios a un lado, empiezan a separarse de cosas. Esto es adquirir conciencia. Entonces la infidelidad es una falta de conciencia. ¿Ok? Los seres conscientes no les pasa por la cabeza la infidelidad. Y si realmente empiezan a dejar de querer a la persona, que esto sí puede pasar, son sinceros, cuesta un poco, pero son sinceros y se separan en buenos términos. ¿Ok? O en malos términos, pero se separan, porque es lo mejor. Entonces, aquellos que hayan experimentado con una pareja con cierta estabilidad, confían todo el tiempo, de alguna manera, aunque puedan tener algún celo en algún momento, normal, que los seres humanos lo tenemos, no se sienten como muy en paz que esa persona no se va a portar mal, no se sienten seguros. Una de las cosas que tienen los seres álmicos y despiertos es que te hacen sentir seguro en la amistad, en los negocios, en las parejas. Hasta que lo veas un ratico y tengas una comunicación porque el Señor te ayudó, te encontraste con un Señor que te ayudó, no sé, a encontrar una dirección. Pero hay como una seguridad con los seres no almados. Sientes miedo y aprensión por simpático y bonito que sea. ¿Ok? Normalmente puede irles bien porque no tienen ningún tipo de contrato álmico. Y ustedes dicen, ¿y por qué les va bien? Bueno, porque son cajones y se necesitan que estén en un cierto estatus para que puedan ser utilizados. Si están todos desvencijados, bueno, hay algunos que llegan a niveles deplorables porque, bueno, empiezan a ser utilizados por espíritus ya oscuros y de baja frecuencia. ¿Ok? Miren, bueno, le iba a poner un ejemplo de una serie, pero bueno, tendrían que verla, es muy larga. Esa es la serie de Supernatural. El que la ha visto, en la temporada 6, si mal no recuerdo, cuando Sam vuelve, que lo traen del infierno sin alma. Fíjense que él es un niño con muchos sentimientos, es uno de los mejores ejemplos, con muchos sentimientos, ¿ok? Más que el otro, o sea, tiene más sentimientos que el otro, que es más peleón, ¿no? Y fíjense cómo se convierte en un ser frío, capaz de hacer cualquier cosa. Esto es la mejor demostración. Si quieren, vean, aunque sea, no sé, por ponerles un ejemplo. Hay muchas otras películas, pero esa la tengo fresca, pues, ¿ok? Esto es un ser sin alma, un ser utilizado. Entonces, así como cuando canalizan cosas que a ustedes no les gustan y les causan miedo, así cuando vean personas, aunque no sepan detectarlas bien porque no canalizan ustedes correctamente, siempre su alma les va a dar una alerta. La voz interior les va a hablar, esta persona no, aléjate. Y uno cae porque son encantadoras la mayoría. Porque cuando no tienen sentimientos, son la cosa más manipuladora del mundo. Ese es uno de los secretos, ¿ok? Y el vacío en los ojos. Por favor, comparen. Hasta ahí vamos a dar esta parte de los cuerpos sin alma, ¿ok? Bien. Ok.
Vamos a ir por los seres. A ver, hay otros tipos de parasitaje, ¿sí? A los seres ya álmicos, o incluso a los no álmicos también, pero lo normal es que vengan donde están las almas, los que brillan, ¿ok? Los que tienen comida. Nosotros somos comida y alimento energético. Está la parasitación, por supuesto, de egregores, entidades y energías egregóricas. Yo no tengo que explicarles lo que es un egregor. Hay un video por ahí que yo les expliqué rápidamente lo que es entidades egregóricas y en otros tantos les he dicho. Se pegan y van comiendo, ¿ok? Porque esas entidades se llegan a convertir en entidades con vibración propia. Y la persona es como una nube negra donde llega. ¿Mm? Esta es la menor de las cosas. Pero de ahí es como si tú atraes mucho energía negativa, se va quebrando el campo energético. De ahí pasa pues a los que son más comunes, que son las entidades parasitarias, como los dementores que andan por ahí, dementores, espíritus fantasmales, sí, espectros, vagantes. Ustedes saben que hay muchas almas que no se han querido ir, se han quedado atrapadas. Unas son más antiguas que otras, ¿ok? Más atormentadas que otras, porque si el alma decide, lo vienen a buscar cuando se va, cuando se muere. Y el alma, así, tal cual como en la película, el alma puede decir, no me voy. Pero como no se va metiendo en un loop infernal, por decirlo así, y se convierte en un alma agresiva. Los espíritus muy viejos son muy agresivos y pueden tener mucho odio, sobre todo si en su vida no, el que muere más o menos en el mismo estado de conciencia que tuvo en vida, ¿ok? Si trató, aunque tenga sus defectos, si trató con todo el corazón de despertar, de estar mejor, de tener conexión con su yo superior, con sus guías espirituales, de ser una mejor versión de sí mismo, aunque no haya logrado perfección, no vamos a lograr ninguno. Traumas y dolores vamos a tener todo, pero estamos en la lucha. Sí vas a tener asistencia de tus guías espirituales y te van a llevar a lugares donde te vas a sanar. Y cuando los veas vas a decir, sí, claro que me voy. Porque sí te van a llevar a esos lugares de sanación y se decide luego, bueno, ¿qué hace el alma? Ok, vamos a restaurarla, vamos a sanar los traumas, luego vamos digamos, hablamos con los maestros, con nuestros maestros, con el tribunal kármico, con todas estas cosas y hacemos un nuevo trato o simplemente no reencarnamos más porque ya no toca. O nos vamos a otros lugares y planetas o volvemos a nuestro planeta de origen. Y les voy a dar una sorpresa. Espero podérselos hacer el domingo que viene. Quiero comentarles y hablarles de lo que somos, el tipo de almas que somos antes de venir acá. ¿Cuántos tipos de almas hay aquí ahora encarnados dentro de lo que se sabe y de lo que yo sé y he podido canalizar y otros canalizadores también y que sabemos por experiencia propia de dónde venimos, qué tenemos que hacer, qué vamos sintiendo mientras estamos aquí? ¿Saben? El origen del alma. ¿Les interesa el tema? Bueno, prepárense porque el domingo que viene van a tener video interesantísimo y les voy a contar cosas nunca contadas, inéditas y extrañas. Esperemos que lo pueda tener listo para el domingo que viene, pues hay mucha información. Vamos por estos espíritus que se quedan, ¿ok? Y que son de naturaleza agresiva, violenta y quieren vivir la experiencia humana a través de un cuerpo físico que ya no tienen. Estos serían, digamos, los menos peligrosos, ¿ok? Se manifiestan más como cuando a uno le hacen brujería, ¿ok? Que si empiezas a tener, sobre todo los espíritus cuando se pegan a la persona, por supuesto puedes sentir una pesadez en el cuerpo, empiezas a tener pesadillas, empiezas a tener mala suerte en el dinero. ¿Por qué? Porque estos espíritus absorben tu energía
Y una de las primeras cosas que se va a manifestar es el dinero. También que se empiezan a echar a perder muchas cosas en la casa, por supuesto, donde se va el dinero. Porque estos son espíritus que son contrarios a la abundancia, a la prosperidad. Fíjense que se negaron a sí mismos la oportunidad de trascender. ¿Ok? Se quedaron en tierra, llenos de rabia, de agresividad, de violencia. Muchas veces quieren producir en aquel humano las mismas circunstancias que tenían cuando vivían. ¿Ok? Que pueden ser bien, que se hayan pegado al humano por afinidad, ¿sí? Energética. ¿Por qué? Porque el humano tiene problemas, tiene traumas, tiene vicios, tiene dolor. Y así se van pegando. Ustedes recuerden que yo les he dicho que los espíritus, los egregores, la frecuencia, las parasitaciones, vienen de acuerdo, y estos seres de cuarta dimensión, que son peligrosísimos, pero de esto vamos a hablar ahorita más tarde, se unen a cierto tipo de humano por la frecuencia que maneja, que sea parecida a lo que ellos desean, ¿ok? Entonces, y siguen produciendo más de aquello que tenían en vida. Pues se puede manifestar también una actividad paranormal en la casa, ¿ok? Normalmente esto es producido por fantasmas, ¿ok? De alta frecuencia. Energías poltergeist. Bueno, aunque los poltergeist son más que todo producidos por portales que abren los seres energéticos como adolescentes o niños, o algún tipo de psíquico en la casa con un trauma muy fuerte. Esto también es otra cosa, es otro tema. Es que hay múltiples formas de parasitación, ¿ok? Pero bien, están los de, ¿qué son los fantasmas? ¿Son fáciles de detectar y son fáciles de expulsar? Sí, sí. Miren, con que pongamos sal debajo de las camas, con que tengamos protección, con que hagamos oración a... Miren, la oración no importa a quién le recen ustedes, ¿ok? Yo he dicho siempre que la oración es una manera de subir la energía, pero siempre creyendo, siempre con una fe, ¿ok? O, por supuesto, la primera norma en todas las cosas que les voy a repetir es no tener miedo, cosa que es muy difícil, pero tienen que desarrollar el no miedo. Recuérdense que ustedes son más fuertes que ellos. Recuerden siempre eso. Y que nunca están solos, aunque ustedes crean que están solos. Yo sé que aún así es difícil no tener miedo a estas entidades, pero estas entidades odian a las personas que no les tienen miedo. De hecho, una de las primeras acciones es asustar para que vaya bajando la frecuencia. ¿Ok? Pero un fantasma, los fantasmas, sean más agresivos o menos agresivos, se pueden detectar muy bien. Cualquier brujita podría detectarlo, que sea buena canalizadora. Se pueden atacar de múltiples formas, ¿ok? Limpiar la casa, pintar las paredes es maravilloso, yo que se los digo. Limpiar energéticamente, sal debajo de las camas, los limones cortados en cruz, maravilloso, no les gusta. Simbología positiva. La flor de la vida, por supuesto los saumerios, el alcanfor. Hay muchas formas de expulsar fantasmas. No me voy a detener aquí con el nivel de fantasma. Me voy al más fuerte, ¿ok? Que es lo que yo quiero contarles aquí hoy. Ustedes saben que hay múltiples. Creo que todo el mundo conoce cómo expulsar fantasmas, ¿ok? Y si no, ya ustedes saben, aquí tienen a esta Catawitch que los puede ayudar, y así como estoy yo, también hay otros sanadores y personas que tienen la fuerza para expulsar este tipo de seres de alrededor, ¿ok? Sea cual sea su cultura, su religión o su creencia, aunque a veces jugar fuego con fuego a veces no sirve. A veces hay que utilizar frecuencias mucho más altas para expulsar estos seres, depende de la categoría que tengan. Pero siempre, si ustedes no pueden, recuerden, no insistan, porque las cosas se pueden poner peores. Regla número 1, si ustedes ven que no pueden y tienen demasiado miedo y las cosas se les está yendo de las manos, acudan a alguien que pueda ayudarlos, ¿ok? Que tenga el conocimiento. Bien, hasta aquí un poquito brevedad de todo esto que querían saber. Bueno, forma parte del espectro de lo que estamos hablando.
Lo que quiero hablar en sí es de las posesiones. Cuando ya viene el trago amargo, lo difícil. ¿Ok? ¿Por qué una persona puede ser poseída? Los seres poseídos casi nunca son seres que no tienen alma. No necesitan ser poseídos, ¿verdad? Los seres que son poseídos casi siempre son almas y tal vez muy bonitas, pero que no han hecho conciencia de lo que son. También hay una norma. Cuando un ser es poseído, casi siempre en la familia hay un ser de luz, de alta luz, rebelde, que viene a pelear con estos seres. Acuérdense que donde hay un portal de oscuridad hay un portal de luz. Yin y yang siempre es una cosa que en la naturaleza se permite. Y por lo general, donde nace un ser de luz, le ponen un ser de oscuridad que le haga la vida cuadrito. Yo que se los digo. ¿Ok? Pero en fin, estamos en una época en que no podríamos determinar si esa es una ley ahorita. Muchos seres están siendo parasitados. Ya yo les dije en los videos anteriores que han bajado la frecuencia del ser humano. ¿Para qué? Para que esto pase. Han bajado la frecuencia. Y las posesiones que están habiendo son increíbles y sutiles. Porque lo más interesante de esto es que la posesión es sutil. ¿Ok? Vamos a comenzar por el principio. ¿Por qué yo me atrevo a contarles todo esto? Porque yo he convivido, por buena suerte, por mala suerte, por lo que ustedes quieran. He convivido con personas que están poseídas. Y he visto el proceso completamente delante de mis ojos. Si alguien sabe sobre esto, soy yo. No lo sé todo, no. Lamentablemente hay algunas personas que no las he podido ayudar. Sí. No tenía el conocimiento en ese momento, correcto. Pero aprendí, por supuesto. ¿Es doloroso? Sí. Sí, mucho. Pero creo que tengo la suficiente experiencia para comentarles, hablarles y guiarles un poco, que puede haber mucho más, que seguramente, pero esto es mi conocimiento y quiero brindárselo a ustedes para que estén atentos, porque por lo general, y después de tanto tiempo en esto, yo me doy cuenta de que casi todas actúan de la misma manera. ¿Ok? Lo primero que tengo que recordarles es lo siguiente. Para que tengan el primer ejemplo. La película El Rito. Yo he visto 1000 películas de posesiones. Todas me causan muchísima gracia porque no es así. Hay ciertas cosas, ciertas. La mejor que ustedes pueden ver para identificar cómo se ve una posesión es la de El Rito de Anthony Hopkins. ¿Ok? ¿Por qué? Estos espíritus que van por estos cuerpos. Primero, ¿por qué se introducen en el cuerpo? Utilizan un trauma de la niñez, un dolor profundo, una violación. ¿Ok? Ya ustedes me entienden, que creo que esta palabra está un poco vetada aquí. Ok. Abusos constantes. Ok, un niño abusado. Traumas infinitos, ¿verdad? Que podemos tener los humanos. Depresiones, dolor, odio, rabia. Imagínense el infinito espectro, pero sobre todo van por aquellos que tienen un trauma muy profundo, porque son los más débiles, tienen un punto muy débil, que es ese trauma que no han superado, ¿ok? Sobre todo los que están faltos de amor, fueron abandonados, se sienten abandonados de alguna manera,
estos son las presas más fáciles y más divinas, sobre todo si es un ser de luz, un niño que tenga un ser de luz y que ha sido abandonado, ha sido desechado, ha sido la oveja negra de la familia porque la gente no lo entiende, porque lo que hay ahí es un extraterrestre, nacido entre humanos torpe, por decirlo de alguna manera, sin conciencia, sin despertar. Eso es una víctima para uno de estos depredadores, ¿ok? Estos ya son seres de cuarta dimensión, ya sea un poco más soldados, un poco más con jerarquía, ¿ok? E incluso si tienen este ser de luz, tiene una misión fuerte, puede que se posesione directamente uno de estos príncipes oscuros, ¿ok? Ojo, depende de. Eso ya no lo controlo yo. Pero, ¿cómo comienza? Ustedes vieron a la muchacha en la película del rito, vayan a verla. Esta muchacha, fíjense que el padre trataba de exorcizarla y solo manifestaba por momentos, ¿verdad? De pronto ella estaba para parecer normal, pero empezaba con unas rasquiñas, se autolesionan, ¿ok? Se rompen, actúan de maneras extrañas. De repente ustedes le ven la mirada perdida, esa mirada que no es la mirada de su ser querido. Esto es una de las cosas más escalofriantes que van a empezar a sentir o que lo han experimentado ya, ¿ok? Fíjense bien en la mirada, porque ¿qué es lo que pasa con el espíritu? Primero empieza a manifestarse alrededor de la persona escogiéndola. O viene directamente, pero por lo general hace una manifestación. Comienza a producirle miedo para que baje la frecuencia, comienza a producirle problemas para que baje la frecuencia, depresiones, deseos sui, ¿ok? Pesadillas, empiezan a tocarlo de noche, empiezan a hacerle cosas, empieza lo que es el circundatio, y que lo llaman de estas maneras en la iglesia, o la opresión. Es la manifestación del espíritu buscando aferrarse, que el humano pierda su protección para manifestarse. Hola, Chichi. Está la Piper. Ok. Va poco a poco. Ellos van poco a poco. O desde niño ya comienza esto. Para que ustedes sepan. Sí, desde niños. Entonces, ¿qué hace? De repente hace que algún adulto venga y le haga algún daño gravísimo a ese niño. Por ahí ya tiene la entrada perfecta. Es uno de los ejemplos, ¿ok? Hay miles. Traumas hay miles, ustedes lo saben, ¿verdad? Incluso de frecuenciarle el cuerpo energético, emocional y producirle estados nerviosos. Esto va a hacer que bajen la frecuencia de inmediato y por ahí se va metiendo. Depresiones, angustias, cosas sin sentido y sin lógica. Pero el trauma, muy importante, el dolor. Fíjense que la muchacha del rito había sido abusada por el padre. ¿Ok? Y estaba embarazada imagínense ustedes, el trauma. ¿Ok? Ya por ahí entró directo. Es que agarran cosas tan terribles para poder meterse. Pero ella no manifestaba este espíritu. Ella podía estar normal en la calle, no pasaba nada. De vez en cuando tenía unos ataques, como ataques epilépticos, ciertos ataques extraños, o de repente, otra de las cosas muy sutiles es que está metido en el cuerpo y de repente hay eso que los médicos llaman espasmo muscular. ¡Pum! Y se le tuerce la mano y se le queda así. O los pies, un pie volteado al revés totalmente, de repente la cara le hace y se le tuerce casi como un búho.
tics nerviosos, que la persona entre en momentos en que es como si no estuviera ahí, se van. Ustedes piensan que es que está mal de la cabeza o tiene algún Alzheimer. A veces en personas jóvenes que ustedes dicen, bueno, ¿cómo? Porque si son más mayores, ustedes dicen, bueno, ok, bueno, podría ser que estuviera perdiendo la cabeza. Pero estas enfermedades mentales, aunque sean en personas mayores, tienen su causa espiritual. Por lo general, están siendo poseídos, están siendo utilizados esos cuerpos ya, ¿ok? Sobre todo si son psíquicos. Luego, pues sí, pasa ya a niveles de psicosis y de esquizofrenia, ¿ok? Pero lo que más hacen es ser sutiles. Pero tienen una debilidad estos seres. Estos seres les gusta manifestarse de vez en cuando. ¿Por qué? Porque ellos son como un poco egocéntricos. Piensan que pueden asustar con sus manifestaciones y de vez en cuando tienen la tentación de manifestarse. Estoy aquí, les gusta, les gusta. Y así angustian a la familia y angustian a aquellos que están tratando de protegerlo. Pero ellos no quieren ser expulsados, por tanto no crean ustedes que una posesión es como la del exorcista. Esto podría pasar, pero es muy remoto, no es así. Van destruyendo ese cuerpo poco a poco, van destruyendo a la familia poco a poco hasta que se lo llevan. Como les dije, hay algunos que lamentablemente por algún pacto álmico no los puede salvar, se mueren así. ¿Qué pasará después con ellos? Bueno, ya eso es otro tema, otro cantar en otro tema más angélico y de presencias de luz que nos pueden decir qué ha pasado con estos seres. ¿Ok? No crean que todos son abandonados, ¿ok? Muchos son llevados y restaurados y les arrancan ese espíritu de encima. Pero depende de la decisión de esa alma, la cual no podemos controlar, ¿verdad? Empiezan a manifestar cosas como, fíjense, odio a los animales. Una de las grandes manifestaciones, ¿ok? Odio a los niños, sobre todo los niños lindos y almados. Odio a las plantas. Si tienen una casa, ustedes van a ver cómo empiezan a arrasar con todas las plantas que tienen en la casa. Odio hacia la limpieza. Y no es una limpieza como la que yo le diría a ustedes. Ustedes me dicen, bueno, pero es que los niños se ensucian. Los niños, ¿cómo se ensucian? Los niños se ensucian como los perritos o como los animales. Se conectan con madre tierra, se llenan de barro, de tierra, disfrutan, se mueren de risa. Se están conectando con madre tierra. No tiene nada que ver con el sucio de una persona que comienza a ser poseída. El que comienza a ser poseída hasta cambia el olor de su cuerpo. Ustedes pueden oler cosas como a podrido, aunque esté bañado, aunque se bañe y se duche. Podrido, pescado, hedores que ustedes nunca en su vida se hubieran imaginado. Y la persona, el cuarto, el lugar, la casa, comienza a oler a una cosa que ustedes no pueden, aunque la limpien, aunque le echen cloro de arriba abajo, no se va, porque es espiritual. Es el demonio que está allá dentro metido, ¿ok? Les gusta acumular porquería y vivir en su propia porquería. Son acumuladores y son gente que le gusta ensuciar la casa, vivir en un... Estas personas que tienen el síndrome del acumulador están completamente poseídas, para que lo sepan. No solo necesitan ayuda psiquiátrica, necesitan ayuda espiritual. Esto es una manifestación demoníaca, para que sepan. Ok. Ustedes me dirán, ¿y qué podemos hacer? ¿Tomar pastillas sería bueno? Miren, yo les digo, como el caso de Emily Rose, ¿ok? Que fue un caso real, que se hizo, pasaron cosas, quisieron acusar al padre, al cura. Él le quitó las pastillas. Ciertamente, una persona que le quita las pastillas tiene más abierto su percepción natural. Pero en el caso
cosa que yo no haría. Si una persona está siendo poseída, ok, ya tú detectas que tiene una posesión, una semiposesión, yo recurriría instantáneamente a ayudarlo. No, primero a calmarlo para que no se me salga de las manos, porque un cuerpo físico con el sistema nervioso en calma con las pastillas, aunque la pastilla no sea la solución, sino un bloqueo, es como levantarle un muro a ese espíritu. El espíritu no se puede manifestar bien porque el sistema energético de la persona está bloqueado. Entonces hace que no vaya a hacer daño porque se ponen violentos. Pueden hacer daño y desconocer a las personas que tienen a su lado. Incluso querer, sí señor, a ellos mismos y a otros. Que lo he visto y lo he presenciado. ¿Ok? Entonces, darle una medicación, estoy totalmente de acuerdo. Yo no se la quitaría. Y luego comenzar a trabajar en espiritual. ¿Ok? ¿Con qué? Con las religiones, el arma. Ya yo les dije en un video pasado que tal vez no importa qué rito utilicemos, con tal de que tengamos una verdadera fe en aquello. Es la fuerza, es nuestra fuerza álmica que cree en ese Dios, en ese ser, en esa diosa. Hay muchas fuerzas en el universo que nos pueden ayudar a expulsar un demonio, ¿ok? Que lo tengan en cuenta, pero cada quien va a actuar en consecuencia. Pero recuerden que si ustedes no pueden con lo que están haciendo, con su rezo, con su buena voluntad, pidan ayuda a tiempo, que las señales son sutiles, se las estoy diciendo que son sutiles, ¿sí? Pérdida de la memoria, puede que no te conozcan, puede que de repente miren, una de las cosas más impresionantes. Uno puede estar así, tranquilamente, haciendo algo y de repente esta persona se te pone al lado y te dice, tú le ves que sus ojos ya han cambiado, aunque sea la persona normal, y de repente te habla, incluso a veces cambia un poco la voz o el tono de voz. Y te puede empezar a decir un montón de cosas de manera sarcástica que no tenía por qué saber. No tenía por qué saberlas. Secretos. Secretos que tú sabes que esa persona no conoce. Sabiduría que tú sabes que esa persona no tiene. Y de pronto, así como te lo suelta, de pronto hace un giro, un cambio, y cuando lo vas a ver, la persona está otra vez normal, aparentemente normal. Tú comienzas a sentir que esa persona es un peligro en tu vida, aunque lo quieras. Otra de las manifestaciones, cuando ya comienza el espíritu a hacerse muy fuerte, es los ataques epilépticos, que no son epilepsia, aunque la epilepsia en sí ya es un ataque demoníaco. Pero, mire, ustedes lo pueden llevar, yo que se los digo, porque he convivido con 2 personas que han sido llevadas a todos los médicos del mundo, los mejores, y no había nada en su mente, ni en su cuerpo físico, ni en las tomografías, ni en resonancia magnética, en nada, en ningún lado, ni en su corazón, ni en ningún tipo de su ni en ningún tipo de examen manifestaban nada, que incluso los médicos pues tiraban a pegarla mandándole una medicina. Cosa que uno discute, le dice en el momento, te ofusca y dice cómo es posible que no encuentren nada. Entonces, total que no tienen nada. Bien. Por supuesto que podríamos llevarlos a médicos alternativos, porque la medicina alternativa, como la homeopatía, podría ayudar a elevar la frecuencia del cuerpo, porque la homeopatía y las medicinas naturales elevan la frecuencia natural del cuerpo, ¿ok? Además de que sanan. Pero normalmente estos seres no dejan que los lleven al médico, ¿ok? En sus etapas ya más avanzadas, comienzan a mostrar más. El espíritu se puede ver más, incluso por aquellos que no tienen casi nivel de canalización, pues acuérdense que esto es bastante un don, bastante natural, que se puede ir desarrollando, pero algunos lo tienen muy a flor de piel, como lo tengo yo.
comienza ya la manifestación de que empiezas a ver. De hecho, uno de estos personajes que me sé absolutamente toda la historia desde el primer momento. En verdad de todos los que he visto, he sabido cuándo y cómo y todo. ¿Por qué? Porque yo puedo ver el espíritu entrar. Sí. Pero a veces a la persona que no tenga tanto don se le puede manifestar como sombras, ¿ok? La casa comienza a llenarse, las casas donde viven estas personas empiezan a oler mal aunque estén limpias, ¿ok? Pareciera que están oscuras aunque le pongas el sol arriba. Se empiezan a llenar te deprimes estando allí, comienzas a tener muchos problemas, muchos. Comienza una actividad paranormal ya bastante fuerte, no tipo fantasma, ya es una cosa que de verdad tú dices, oye, esto es candela. O sea, te empieza a angustiar por tu vida. Incluso pueden pasar cosas que saquen a gente de plano. La otra cosa es que cuando uno es psíquico, estas entidades a veces burlonamente, a propósito, no todos lo van a ver, lo sé, pero bueno, para eso estamos las personas que podemos hacerlo. ¿Cómo ves cómo la entidad perfectamente te mira y entra y sale de ese cuerpo? Y ese cuerpo puedes ver incluso, los que no tienen tanta evidencia, pueden ver incluso a veces como una especie de humo saliendo del cuerpo. Sí, literalmente humo. Literalmente humo. Esto es cuando es una entidad demoníaca. ¿Ok? Sí. Y cómo se transforma ante tus ojos una persona aparentemente normal y de repente ves como la entidad entra y le gusta hacértelo y de repente los ojos cambian por completo. No sé, puede ser que lleguen a ver los ojos negros demoníacos, sí, o que la pupila se ponga tan negra en unos ojos azules que tú dices, ¿cómo es posible esto? Hay muchas manifestaciones físicas increíbles, ¿ok? Me puedo perder hablando de todas las manifestaciones físicas, pero que no todos van a ver. Estoy hablando de lo que podría ser más común, ¿ok? Para que tengan atención. Entonces, y de repente comenzarles a hablar a ustedes de cosas y de amenazas, empiezan a amenazar. Si ven que tú sigues ahí, sigues al pie del cañón y sigues tratando de luchar, ellos empiezan con las amenazas a través de entrar en este cuerpo. Estos cuerpos los van deteriorando, ¿ok? Algunos hasta llevarlo ustedes saben, al último día. Lamentablemente, sí. A pesar de que se haya hecho todo lo que se haya hecho. Y hay unos a los que simplemente los dejan sin alma, que lo he podido ver también. He presenciado como un ser muy cercano empezó a ser interferido y cómo su alma fue arrancada. Y el alma se fue, lo dejó y dejó el cuerpo solo y fue empezado a usar por estos seres. Es un cajón vacío ahora, utilizado por seres oscuros. Y donde quiera que vaya, un ser. Lleva un ser. Es un ser muy antiguo, porque donde suele ir, huele a... Ustedes saben lo que es una casa antigua, perdida en el tiempo, llena de telarañas. Imagínense entrar a un sótano de hace 200 años cerrado, lleno de telarañas. Ese olor. Cada demonio tiene su olor característico. ¿Ok? Entonces, como les digo, son sutiles y no se van a presentar con estas posesiones que los van a tirar para el techo y que, aunque puede llegar a estos extremos, si realmente tiene alguna misión de asustar a alguno de estos seres, miren, les voy a decir, ellos hasta se burlan de los símbolos de la iglesia. Tú le pones a uno de estos seres una cruz y no le hace niñez. Le echas agua bendita y no les hace niñez. Nada.
nada, nada de nada. Pero hay otras cosas, porque los he probado todos los símbolos católicos, todo, porque yo vengo de una religión católica y considero que ellos saben algo del exorcismo o bastante, ¿ok? He probado muchas cosas. Hay un símbolo dentro de lo que es bueno, esto es un símbolo que se considera ya hecho de alguna forma por los cabalistas, que es el tetragramatón. Bastante bien funciona para la protección de nosotros, no de ellos. El que ya tiene eso adentro, funciona muy poco, ¿ok? Pero vamos a hablar de las cosas que no le gustan y que empiezan a fastidiarles la paciencia muy rudamente y que deberíamos tener de una vez en nuestra casa, por si acaso, porque estamos en una época en que estas entidades están entrando, sobre todo porque ya estos no son espíritus de bajo astral, que son los más fáciles de sacar. Estos son espíritus de cuarta dimensión baja, son mucho más poderosos, leen nuestros pensamientos, saben qué hacer y se manifiestan de formas terribles, ¿ok? Sí, son demonios, pues, son demonios. Entonces, yo en mi experiencia les voy a decir que no les gusta, porque necesito que aprendan a defenderse, porque aquí esto es lo que más ustedes quieren. Aquí les estoy poniendo las señales, pueden haber muchas más, pero más o menos lo básico. Pero entiendan siempre que no se van a manifestar radicalmente, poco a poco. Se van a esconder lo más posible porque no quieren ser detectados y que le quiten la comida. Y si hay un ser de luz en la familia, del cual pueden estar asustándolo, poniéndolo en jaque y quitándole la energía, esto es lo que más quieren, ¿ok? A lo mejor la víctima a la cual poseen no es realmente el objetivo es el ser de luz. Por eso todos los que tenemos esta conciencia y esta misión tenemos que estar muy fuertes. Una de las cosas que los harta y hace hasta que se vayan es que no les tengamos miedo. Pero para esto hay que trabajar mucho, ¿okay? Entonces yo utilicé todos los símbolos católicos, como les digo. Sí se burlan de todo símbolo católico, se burlan de todo. Para mí lo he visto así. Se burlan, lo tiran, incluso se lo pueden montar encima, se pueden montar una cruz, les da completamente igual, no les interesa. Esto no es miedo para ellos, ¿ok? No. Pero hay otras cosas que sí, ¿ok? Que empecé a probar y empecé a ver que no lo soportan. Fíjense que son ahí es donde tú te das cuenta que la persona está poseída ya por completo, porque está haciendo cosas que es incapaz de saber a nivel físico. Hola, chichi. La paiperina. Bueno, vamos a ver. Las amatistas. ¿Por qué odian las amatistas? Porque es una fuerza de la naturaleza. Pura, sana, potente, ¿ok? No es creada por ningún humano. Y no les gusta nada. Entendamos que, bueno, a ver, cada entidad y cada demonio puede tener símbolos y puede tener kriptonitas diferentes, ¿sí? Como hemos visto en todos los casos de casa de fantasmas. A ver, cada fantasma tiene su modo de morir o de que lo destruyan. Sí, en cierta forma. Pero hay cosas bastante genéricas, ¿ok? La sal es bastante genérica. Si ustedes tienen ataques espirituales en la casa, sea del tipo que sea, les recomiendo que pongan en las 4 esquinas de la casa o en la esquina de la persona, en el cuarto de la persona que está siendo atacada, se compran sal gorda, compran envases desechables que no los toquen, sino que al mes se cambian al mes y los botan en la basura y le meten otra vez 2 kilos de sal gorda. Puede ser un envase debajo de la cama, ¿ok? Y otros 4 en las esquinas, si la persona tiene mucho ataque. Les he hablado de la retama o escoba de bruja, ramilletes de retama o escoba de bruja. Infalibles, son elementos ellos le temen a la naturaleza. Madre tierra le temen muchísimo, ¿ok?
Colocar ramilletes de retama con un cuarzo blanco y un cuarzo amatista, muy bueno, ¿ok? Para ciertas entidades, tal vez para algunas más fuertes, puede que no, ¿ok? Pero nunca está de más colocarlas, nunca. Sí, no les gusta la menta y no les gusta la hierbabuena. No les gustan los cítricos, a las entidades, a cualquier tipo de larva astral, a cualquier bicho, odian los cítricos, naranja, mandarina, pomelo, todos los cítricos los detestan. Salen corriendo, odian el olor. Así que llenen su casa, se los he dicho 1000 veces, pero no me hacen caso. ¿Ok? Cítricos, olores cítricos muy fuertes y penetrantes. ¿Ok? Bien. ¿Por qué ustedes dicen, cómo tú sabes que no les gustan? El sauco. Ya vamos a explicarles por qué no les gustan. Sauco es una de las cosas que más odian. Lo odian. Y hay muchas tradiciones y leyendas, no me podría contarles aquí, porque yo luego me puse a investigar. Porque a mí me encantaba el árbol de Sauco, ¿ok? Además de que esa era una época en que, bueno, estaba muy metida en lo que era la Wicca y todas estas cosas, y me encantaba lo que era el árbol de la dama, porque es un árbol férico, ¿ok? Donde se considera que está lleno de hadas, de las reinas hadas, de los duendes, de el poder de la madre tierra. A ver, que lo único que puede acabar con nosotros es madre tierra. Lo que nos hizo, lo que estos cuerpos, todo, madre tierra. Tengan su altar a Madre Tierra. Ustedes no saben lo poderosa que es un espíritu enorme y maravilloso. Maravilloso, ¿ok? No crean ustedes que es simplemente un símbolo. No, Madre Tierra es poderoso, ¿ok? Así como lo son estos niños lindos que nos cuidan, que son hijos de Madre Tierra. Y también hijos intergalácticos como los gatos. Ok. El sauco. ¿Por qué no quieren al sauco? Porque he hecho la prueba varias veces. Cada vez que yo he visto una persona que tiene algún tipo de posesión y que he tenido pues que convivir, yo me busco mi planta de sauco. ¿Ok? Y la pongo en un lugar, digamos, oculto de esa persona, pero dentro de la casa. O sea, que esté en ese mundo, de ese lugar. La persona no tiene que saber que la compré, está escondida, incluso está escondida en el bosque de la casa, si hay árboles, no se puede ni notar, porque es un árbol muy, si no está floreado es difícil notarlo. Yo les puedo decir que he hecho la prueba, yo creo que unas 20 veces, para asegurarme de lo que les estoy diciendo. Y han sido 3 personas diferentes con las que me he hecho la prueba, ¿ok? Tanto con amatistas como con sauco. Esconder amatistas en lugares donde la persona era imposible que las encontrara, debajo, cosidos dentro de un colchón, metidos en lugares de la casa como armarios donde la persona no pudiera ver lo que estabas haciendo, jamás. Escondidos debajo, enterrados, ¿ok? Saucos y amatistas. Pruebas. Estos son pruebas. Bueno, después de que hacíamos, digamos, es como una casa de fantasmas. Te ibas de la casa un rato a tomarte un café y esperabas a ver qué pasaba y dejabas a la persona sola en la casa. Cuando llegabas, empezabas a buscar el sauco y no estaba. Alguna vez los encontramos quemados, cosa que es peor para la persona. Y otras veces jamás fueron encontrados. Jamás. ¿Qué los hizo? Mira, buscamos, parece que los hubiera enviado para el cosmos, o los destruyó, picó la planta, la reesparció, no sé, totalmente. Incluso llegamos a comprar un árbol bastante grande, el árbol desapareció en 2 horas en una tarde que salimos. Fíjense, le preguntamos a una de estas personas, ¿por qué trajimos un árbol?
Traímos un arbolito. Y se lo pusimos de frente. La persona hizo así. Y estaba normal, en su etapa normal, tomándose un café. Y le decimos, mira, en esta casa hemos traído varias cositas de estas. ¿Tú sabes qué se han hecho? Porque no las encontramos. Y la mirada era así. Yo no sé nada de eso. Yo le digo, bueno, ¿tú permitirías que pusiéramos esta planta aquí en el balconcito, que es muy bonita, parece que es medicinal? No, a mí no me gustan las plantas, llévate eso de aquí. Pero adverso absolutamente a aquello. Era como si le estuvieras enseñando al arcángel Miguel en persona. ¿Qué les mueve el sauco a estos seres demoníacos? Yo lo he visto en espiritual y lo sé, pero esto lo damos para otro video para explicárselo. ¿Qué es lo otro que no les gusta? La amatista, se las hemos escondido y las encontrábamos tiradas abajo, porque había unas grandes, en una de las casas había una montaña muy grande dentro del terreno, o sea, terreno plano con terreno en desnivel, con bosque, abajo tirada, y otras muchas sin encontrar más nunca. Incluso una vecina un día dijo, mira, yo sentí un pepazo, me rompieron la pared, y cuando fui a ver era una amatista. Y creo que viene de tu casa. Y otras tantas, pues, en varias ocasiones, o sea, lo hemos hecho con personas con quien yo he convivido, con personas que me han pedido ayuda, y hacemos las mismas pruebas. Y la amatista, porque necesitamos comprobar por qué no les gusta esto, ¿ok? Y hemos hecho las sesiones espirituales para preguntar por qué no les gusta. Su frecuencia, por supuesto, es de Madre Tierra, es muy poderosa, es a veces más poderosa que un símbolo. Sí. Entonces acuérdense de usar retama, sauco, amatistas. Importantísimo, por favor. Hay algunas personas que hacen ritos con azufre. No lo hagan porque lo que hace es alborotar la entidad y puede enfermar más el cuerpo. También los probamos. Probamos ritos con azufre porque se me recomendaron en el momento hacer carbón con azufre y alcohol. Esto lo que hace es reventar. La entidad se pone como loca y empieza a causar enfermedad en el cuerpo físico. No toquen, no usen el azufre cuando hay una entidad de esta calidad, ¿ok? Advertencias. Luego, por supuesto, no tengan cerca gatos ni perros, plantas. Traten de no tener nada que pueda, porque he visto cómo, y los hemos monitoreado como en la madrugada se despertaban a meterle por la reja del vecino electricidad a los perritos. Cosas como estas. Así que cuiden a sus animales y apártenlo de estos personajes. Los animales no tienen por qué hacer esta lucha, ¿ok? No. Apártenlo. Niños, apártenlo dentro de lo que se pueda, ¿ok? Pintar las paredes de la casa. Es muy importante porque ahí se pega de todo. Van a odiar que pinten la casa, pero lo meten en un cuarto, se lo sacan de la casa, se lo llevan de paseo y mandan a pintar toda la casa. La mandan a lavar toda y que huela cítricos por todos lados, ¿ok? Limones, los limones en cruz, ayudan muchísimo también. En la medida que se vayan pudriendo, botándolos. Esto es para recoger residuos, igual que la sal, ¿ok? ¿Cuáles son los símbolos que más podríamos colocar si es que se dejan poner símbolos porque se los arrancan? Bueno, por supuesto yo diría que el tetragramatón es uno de los mejores para este tipo de seres. Pero en fin, no creo que soporten los símbolos y no se los van a dejar. Incluso, como les digo, se burlan de todos los símbolos. ¿Ok? Es un poco difícil. Y una cruz poco les va a hacer. Algún otro símbolo, por supuesto, si la persona está todavía consciente,
pues ponerse un martillo de Thor es un gran protector, ¿ok? Siempre que ustedes tengan sus deidades, sus dioses, en lo que ustedes crean, en sus arcángeles, pídanle. La oración siempre va a ser escuchada y siempre que uno, mientras más espirituales seamos, mientras mejor queramos ser, por supuesto que estamos menos expuestos a esto. ¿Entienden? Es proteger nuestro campo magnético, es mejorar. Esto les pasa a las personas que normalmente, bueno, hay muchas circunstancias por las cuales caer en esto, pero mientras más mejoremos y mientras menos miedo tengamos, menos alimentos somos para estos seres. Los saumerios los odian, detestan los saumerios, ya que les digo que los detestan. Sobre todo, miren, los de salvia y los de palo santo los odian, pero los saumerios en sí los detestan, ¿ok? Estas personas pueden llegar a comer hasta excremento, ¿ok? Puede ser una persona que jamás en su vida haya tomado, esta es otra de las cosas, y puede beberse 300 botellas de licor sin importarle nada. O sea, pueden caerse por las escaleras y no pasarle nada. Pueden tirarse de un balcón y no les pasa nada. Cosas como esta. Incluso tengo un personaje que se ha intentado ya ir de aquí de formas horrorosas, que ya ni les cuento aquí porque a lo mejor me vetan el video, de formas realmente de película, y no se ha ido. ¿Por qué? Ya esto es una lucha entre su ángel guardián, su alma y este demonio. Hay casos de casos, ¿ok? Pero en todos tenemos. Si ustedes sienten que no tienen la fuerza necesaria, aquí tienen bastantes cosas que les he dado, pero si no tienen la fuerza necesaria, pidan ayuda cuanto antes. Por favor, no escatimen en esto. Pidan la ayuda, ¿ok? A la persona que ustedes vean y con la que se frecuencien mejor. Hay otra cosa que les voy a ofrecer antes de culminar este video. Hay un dato, pues por supuesto que yo lo sé hacer porque sé mucho de numerología antigua, como ustedes saben. Las personas nacemos con dos lugares por donde nos entra la energía, digamos la energía del yo superior, la energía crística, la energía de Dios, la energía Padre, Madre Universal, ¿ok? Son de según nuestros códigos, tenemos que dormir en una posición u otra. Por lo general tenemos dos. Las demás son todas negativas. Casi nadie se coordina a su posición y por ahí pueden empezar a entrar los ataques. Entonces, frecuenciar a la persona, sobre todo a los niños que son tan delicados y a los que están comenzando con estas cosas, frecuenciarlos en estos dos códigos. Hay algunos que tienen 3, son muy pocos, pero tienen 3. Son maravillosos los que tienen 3 porque tienen mucho espectro para colocar su cabeza. Colocar su cabeza en la dirección adecuada puede ayudar a que estos espectros, a que estos demonios y a que estas entidades los parasiten mucho menos o simplemente se alejen, ¿ok? Pero para esto hay que hacer un estudio. Si ustedes quieren, yo lo voy a colocar como no lo he colocado en mi página web. Es un estudio pequeño, podemos frecuenciar a cada persona de la casa. Yo les voy a poner el costo por persona, es solidario, pero para que ustedes sepan, todas las personas de la casa deberían estar frecuenciadas. No que una duerma por un lado porque le dio la gana y las otras todas frecuenciadas. No, debemos tratar de que todos, y sobre todo si hay un problema de esto, todos estén en frecuencia. Además de todo que va a ayudarles con los negocios, va a ayudarles con la salud, muchísimo con la salud, increíble. Y, a restaurar su energía y su vida, porque tú fuiste creado para que la energía crística, la energía universal te entrara en estas dos posiciones, ¿ok? Sí, entonces es algo que nos salva, es algo que nos ayuda, es una herramienta maravillosa, ¿sí? Entonces se los voy a colocar en mi página web para el que lo quiera. Ese servicio, cuánto es por persona, ¿sí? Y lo que deben, después vamos a mi WhatsApp, ahí yo les digo lo que me van a enviar. Bien, lo otro es mirar si tenemos en la casa la línea fantasma. No todo el mundo sabe hacerlo. Si quieren que yo los ayude, pues por supuesto,
También lo voy a poner en mi página web, el estudio de la línea fantasma y cómo, según tu casa y tu posición, según muchas cosas que yo pueda ver ahí, porque cada personaje es un mundo, aunque la línea fantasma tiene ciertos parámetros que son siempre los mismos, pero a veces hay otras cosas. Como por ejemplo, que se te una a una iglesia, que se te una a un cementerio, como lo vi hace poco en una amiga, por tanto es mucho más difícil. Tenemos que crear todo un, si no te puedes mudar, toda una contención en esa línea para que esa línea no te moleste, ¿ok? Y colocarnos en nuestras posiciones crísticas o de yo superior, de nuestra energía universal, Padre Madre, para que nuestra vida mejore y tal vez luego poder mudarnos, posiblemente terminen mudándose de esa casa, ¿ok? La medalla de San Benito, por supuesto que también protege, pero es un preventivo, debemos usarla siempre, ¿ok? Debemos usarla siempre, en todo momento. Miguel Arcángel, por supuesto, Odín, por supuesto, todos los nórdicos. Ustedes escogen también, pero estas son fuerzas, las fuerzas azules del planeta, son las que más nos van a proteger de estas entidades y de estos seres. En fin, brujitos, hasta aquí se los voy a dejar. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Hayan datos importantes aquí para ustedes, pero tómenselo en serio porque esto no son juegos, no son películas, esto es real, ¿ok? Y puede destruir la vida de una familia entera y por supuesto la vida de una persona y irse con esa energía a penar durante quién sabe cuánto tiempo. Vamos a salvarlos, vamos a hacer lo posible. Vamos a ayudarnos todos, vamos a hacer fuerza, frecuencia, para eso estamos aquí, para aprender, ¿verdad? Bien, y eso que se lo puse bonito, la historia. No me atreví a contarla tal cual como es. Pero bueno, creo que lo que les dije es lo que les sirve, lo que pueden tomar y lo útil para ustedes. Hay muchas más cosas, pero lo iremos extendiendo poco a poco, ¿ok? Se les quiere mucho, brujitos, protéjanse, cuídense y pónganme atención. Hagan caso, que yo sé de lo que hablo. Besos y abrazos. Bendiciones de los dioses y de los ángeles para todos ustedes.